sean todos a este ciclo de videoconferencias de la Escuela de Salud Pública de México. Les doy la más cordial bienvenida y hoy continuaremos nuestro ciclo formativo sobre prevención de lesiones con valor curricular. El tema de hoy es exposición a distintas conductas de riesgo que amenazan la seguridad vial en México, y nuestro ponente será el doctor Ricardo Pérez Núñez, que brevemente leo su cápsula biográfica. Ricardo es doctor en Ciencias de Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de México y a partir de 2004 es investigador en el tema de la prevención y control de los accidentes en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. De 2014 a 2018 fue director de Prevención de Lesiones del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud Federal y responsable del diseño e implementación del Programa de Acción Específico Prevención de Accidentes de Grupos Vulnerables 2013-2018. Doctor Ricardo, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y adelante con su presentación. Muchísimas gracias a ti, Nenetzen, y al doctor Eduardo Lascano y la maestra Janet por su amable invitación para compartir con ustedes el trabajo que realizamos desde esta línea de investigación tan importante y a la vez a veces tan descuidada, pero en la que estamos pues listos para compartir un poco sobre la exposición a distintas conductas de riesgo que amenazan la seguridad vial en México. Y la semana pasada hablábamos de por qué era importante documentar en ese momento el nivel de exposición a riesgos al interior del hogar. Y creo que varios de esos argumentos podrían también retomarse para justificar la importancia de documentar y trabajar en reducir la exposición a conductas de riesgo que amenazan también la seguridad vial. Por ejemplo, muchas personas fallecen, un número aún mayor de personas sufre lesiones no fatales, de entre los que gran parte de ellos sufre consecuencias que son permanentes en su estado de salud, afectan de forma diferenciada a grupos vulnerables de la población a los que debemos de cuidar con mayor ahínco desde el sistema de salud. Y por supuesto nada de eso fuera justificable si no hubiera intervenciones que fueran realmente efectivas, que en este caso las existen de sobremanera también en el tema de la seguridad vial. Entonces todos estos argumentos hablan de la importancia y de la justificación de por qué abordar el tema de conductas de riesgo en seguridad vial en el país. Durante mi presentación yo quisiera abordar tres grandes temas. Iniciaré por retomar la definición de conducta de riesgo que utilizaré para esta presentación, para luego entrar un poco más en detalle de cuáles podrían ser las conductas de riesgo que amenazan la seguridad vial, las más importantes, y ahí hablaré un poco sobre lo que nos dice la evidencia de por qué son riesgosas, qué estrategias funcionan para ayudar a reducir la exposición de la población a estas conductas y un poco sobre cuál es la evidencia nacional al respecto. Para finalizar, hablaré o haré unas reflexiones finales y creo que con eso podemos entrar a un debate más amplio. A mí me gusta esta definición que dice que las conductas de riesgo son acciones voluntarias o involuntarias realizadas por un individuo o comunidad que puede llevar a consecuencias nocivas. Me parece que es sencilla, es clara y con eso podemos tomar como referencia el abordaje que haremos en esta presentación. ¿Cuáles serían entonces las conductas de riesgo más importantes? Creo que iniciaré hablando del exceso de velocidad, que de hecho para muchos especialistas en el tema es el factor de riesgo más importante que afecta a la seguridad vial, no solo en México, como hemos visto con los hechos recientes en la carretera México-Cuernavaca, sino comúnmente vemos que este es un factor de riesgo importante en México, pero lo es también a nivel global. La evidencia nos dice que la velocidad incrementa el riesgo tanto de que un conductor choque como de la severidad o sea, una vez que ocurre un choque, la severidad de las lesiones es mayor mientras más alta sea la velocidad.
Y por cada incremento en 1% en la velocidad promedio en la que circulan los carros en una vialidad, el riesgo de choques fatales incrementa 4% y el riesgo de choques severos incrementa 3%. Y por el contrario, si reducimos 5% el promedio de velocidad en una vialidad, se pueden reducir hasta 30% los fallecimientos que ocurren derivados de accidentes de tránsito. Ok, ahí sí se... Sí, Sí, ven mi ahí lo pantalla, vemos ¿verdad? ya bien. Ok, perfecto. Entonces decíamos que en choques frontales, el umbral que tiene para que una lesión grave se convierta en mortal en pacientes que usan el cinturón de seguridad es de 70 kilómetros por hora. O sea, más de 70 kilómetros por hora cuando ocurre un choque, el cinturón de seguridad vial, que es una estrategia súper efectiva, no te va a proteger. Y eso habla del importante rol que juega la velocidad, o en este caso el exceso de la velocidad como un factor de riesgo de la seguridad vial. Hay distintas estrategias que nos ayudan desde la salud pública a controlar la velocidad, evitar que exista el exceso de velocidad en la población. La más importante es el establecimiento de leyes de límites legales de velocidad y la vigilancia de su cumplimiento a través de una legislación que sea integral, que sea adecuada, que incluya distintos aspectos. Por ejemplo, que la velocidad máxima en vías urbanas sea 50 kilómetros por hora o que esta velocidad se reduzca a 30 kilómetros por hora cuando estamos en zonas residenciales o lugares donde hay un flujo peatonal o ciclista que es alto y que esto lo puedan ajustar según las necesidades de las autoridades locales en sitios donde se presuma o donde se tenga evidencia de que son más riesgosos, esta velocidad o este límite pueda ser reducido. Que existan señalamientos y que haya un estricto cumplimiento, que hayan sanciones que estén claramente definidas en las legislaciones o en los reglamentos correspondientes y que exista desde la ley, desde el reglamento, los mecanismos que son claramente identificados para asegurar el cumplimiento de eso. Por ejemplo, que establezca que la fotoinfracción es una evidencia suficiente para sancionar a una persona que va conduciendo por arriba de los límites adecuados, ¿no? Pero también el diseño o adecuación de las vías de tránsito ayuda a moderar el tránsito y hay intervenciones muy claras, por ejemplo, glorietas o embudos. La ciudad de Brasilia es un claro ejemplo de cómo sin necesidad de colocar semáforos, la colocación estratégica de glorietas hace que la gente modere la velocidad y la vía de tránsito, digamos, modela o modera también la conducta de las personas. Hay otras intervenciones que no nos encantan mucho, como los topes, otras que sí son más interesantes, como las chicanas, que es la extensión de la acera para disminuir el espacio con el que cuentan los conductores, que eso hace que disminuyan su velocidad, bandas sonoras, etcétera. Hay una gama de estrategias en el diseño de las vialidades que ayudan a moderar el tránsito. Pero también hay tecnología de los propios vehículos, por ejemplo, lo que es la adaptación inteligente de la velocidad, que ahí este sistema puede ser consultivo, o sea que informa al conductor
del límite de velocidad y le advierte cuando ya lo excedió, o voluntario, ¿no? En donde el sistema está conectado al vehículo, pero el conductor puede desactivarlo si quiere y cuando quiera, o uno más, digamos, radical, cuando es obligatorio, el sistema no se puede desactivar y forza a que el conductor no exceda ciertos límites de velocidad. Son sistemas o tecnología de los vehículos que también ayudan al cumplimiento del control de la velocidad. Pero pese a que una legislación integral es una intervención efectiva, solo 46 países en el mundo cuentan con leyes que son consideradas relativamente adecuadas sobre este factor de riesgo y ningún país ha ajustado su legislación de 2014 a 2017. O sea, siguen siendo esos 46 pese a que la evidencia nos dice que es importante. Y aquí nada más estamos hablando de dos criterios, que es que el límite de velocidad en vialidades urbanas sea de menos o igual a 50 kilómetros por hora y que pueda ser modificado por las autoridades locales. Entonces, es un tema que de alguna manera puede ser abordado de mejor forma a nivel global, no solo en el país. Al momento, el Instituto Nacional de Salud Pública ha realizado la medición de velocidad para estimar la prevalencia del exceso de velocidad en al menos 7 municipios del país. 2 trabajos se han publicado sobre ese tema y otros más vendrán en camino. Previo a estos esfuerzos del instituto, en México, no existía de alguna manera información que hablara de qué tan frecuente era la transgresión a los límites de velocidad. De hecho, la próxima semana la maestra Elisa Hidalgo, quien ha coordinado estos esfuerzos al interior del instituto, presentará información más detallada al respecto. Pero sí vale la pena de alguna manera ver que el exceso de velocidad está muy presente. Hay registros oficiales que hablan de que entre 15 y 20% de las colisiones que ocurren tan solo en la autopista Ciudad de México-Cuernavaca están relacionados al exceso de velocidad. En los trabajos que impulsó, por ejemplo, la doctora Marta Híjar en la década de los 90 o a principios de los 2000. Y en este trabajo que se ha hecho más reciente, habla de que el 50%, o sea, 1 de cada 2 conductores de vehículos de motor circula a una velocidad superior a los límites de velocidad. O sea, es como si no existieran esos límites de velocidad. Y esto ocurre, pienso yo, en mucho porque no existen leyes que estén adecuadas, o sea, que sean adecuadas en todas las entidades federativas del país. Y cuando existen, pues su aplicación no es tan rigurosa como debería de ser. Un análisis que realizamos a nivel subnacional de la legislación vigente en enero de 2016 evidenció que si bien este factor estaba incluido en 28 de las 33 disposiciones, 32 entidades federativas y el nivel federal, solo 4 eran adecuadas, que son las que están en verde oscuro o verde bajito. Y la de Zacatecas, que es la que está en verde bajito, es de alguna manera la única, la mejor pues de esas 4. En gris, ustedes pueden ver las entidades federativas que no contaban con alguna disposición que regulara la velocidad. Y en naranja, ustedes pueden ver donde existe una legislación, pero no es adecuada. ¿Y qué es lo que hace falta? Pues en varias legislaciones no se especificaban, por ejemplo, los límites de velocidad para vías rápidas, secundarias o zonas escolares. La gran mayoría establece límites que son mayores a los recomendados o no se especifica el recurso empleado para su detección, ¿no? Como hablábamos ya del radar o la fotoinfracción. Y sí es importante como reconocer que este fue un ejercicio de lo que estaba vigente en enero de 2016 y esto podría ser, digamos, como una foto en blanco y negro. Algo pudo haber cambiado en los últimos 5 años. Sabemos, de hecho, que algunas entidades han cambiado ya sus legislaciones. Por lo tanto, como que deberíamos trabajar en un diagnóstico que ofreciera información, digamos, más en tiempo real de qué tan adecuadas son las legislaciones en seguridad vial en el país. También conducir bajo los efectos del alcohol es, por su relevancia, pues uno de los factores de riesgo más importante a nivel global y ciertamente pues México no es la excepción. Se ha estimado que entre 5 y 35% de las víctimas viales en el mundo
están relacionadas al alcohol y conducción. O sea, está muy comúnmente presente este factor de riesgo en las víctimas del tránsito, ¿no? Conducir un vehículo de motor también está asociado al hecho de que uno tenga más probabilidad de chocar y una vez chocando a la severidad de las lesiones que se producen. Entonces también es un factor de riesgo importante. Entre las estrategias para disminuir la exposición a este factor de riesgo está también nuevamente tener una ley que sea integral, que puede ser esta ley a escala nacional, local o urbana, en la que se establezcan ciertos, digamos, elementos que la hacen adecuada, que existan, por ejemplo, operativos policiales que puedan ser aleatorios, y esto desincentiva de forma más fuerte la conducción bajo los efectos del alcohol, que haya una medición objetiva del alcohol. Antes te ponía el policía a caminar sobre una línea y si te movías o no te movías de forma rara, se determinaba si había alcohol o no. Entonces, una medición más objetiva a través de un alcoholímetro evidencial ayuda a que haya un control de este factor de riesgo que sea más adecuado. Y, por supuesto, que el límite mayor permitido en adultos al conducir sea el equivalente a 0.05 gramos por decilitro en sangre y que se haya una menor tolerancia en conductores que son nobles o son jóvenes. Reducir la concentración de alcohol en sangre de 0.10, que es lo que usualmente se veía, digamos, hasta antes de que se retomara la evidencia, de 0.10 gramos por decilitro a 0.05 gramos por decilitro, ayudaba a reducir entre 6 y 18% las lesiones fatales asociadas al alcohol. Hay otras intervenciones como por ejemplo el programa conductor designado, que son súper frecuentes, súper comunes de ver en los países, y estas intervenciones realmente han sido evaluadas y muestran que lejos de disminuir las lesiones de tránsito, lo que hacen es incrementar el consumo de alcohol en población adolescente y joven, y por tanto son las intervenciones preferidas por la industria alcoholera, y ahí nosotros como salubristas pues debemos de tener cuidado en qué intervenciones promovemos en nuestras comunidades, porque hay agendas ocultas, intereses comerciales diversos que pueden afectar nuestro buen juicio. Entonces no es una de las intervenciones que debamos de estar promoviendo, y lo que sí es la legislación adecuada. Y si analizamos, por ejemplo, las legislaciones a nivel internacional, vemos que 45 países en 2017 ya contaban con una legislación de seguridad vial adecuada para este factor de riesgo. Este número es mayor de lo que se había documentado en 2014. O sea, sí ha habido avances en este tema a nivel global. En México, la evidencia nos dice que de los conductores que conducen de alguna manera en horario nocturno, 3% van por arriba de los límites ideales, que es 0.25 en aire expirado, que es el equivalente al 0.05 en sangre. 3%, 3 de cada 100 conductores que circulan llevan alcohol. Y si te topas con uno de esos, pues claramente estás en mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, también vemos que alrededor de 10% de los choques que ocurren en zonas urbanas y suburbanas, la presencia del alcohol en el conductor responsable está plenamente documentada. O sea, 1 de cada 10 choques está asociado a la conducción bajo los efectos del alcohol. La información del SUIBE nos dice que de alrededor de 20% de los ocupantes de vehículos de motor que fallecieron, en su autopsia se documenta claramente el alcohol en sangre. Y ahí, bueno, pues no sabemos cuántos de ellos iban manejando, pero suponemos que al menos algunos de ellos lo iban haciendo. Y eso es algo que tendríamos que ir trabajando en mejorar los sistemas de información, pero además en combatir este factor de riesgo. La ENSANUD nos dice que alrededor de 6% de los adolescentes y 9% de las personas adultas que sufrieron una lesión no fatal en el último año tenían alcohol o habían consumido alcohol 6 horas antes del evento. Esto es una cifra que puede subir a 10% en aquellos que iban en vehículo automotor,
o de 6.5% en aquellos que iban en motocicleta. De tal suerte que alrededor del 20% de todas las defunciones en ocupantes de vehículos de motor se podrían prevenir si eliminamos el alcohol y conducción como factor de riesgo en el país. O sea, estos son como de alguna manera datos suficientemente fuertes para justificar la importancia de trabajar en este tema, digamos, urgentemente, ¿no? La legislación a nivel nacional nos dice que, bueno, si bien está incluido en 28 de las 33 disposiciones nacionales, pues de alguna manera en ninguna está hecho de forma adecuada. Y por eso están en naranja, en gris están las que ni siquiera cuentan con alguna disposición que regule la conducción bajo los efectos del alcohol. Esto tiene un gran potencial preventivo y son temas en los que deberíamos de trabajar fuertemente. ¿En qué fallan estas legislaciones? Bueno, la mayoría tiene una tasa de alcohol en aliento que es mayor a la recomendada, que aquí les pongo la cifra de lo que se recomienda. O no se incluye una tasa de concentración de alcohol que sea menor para conductores que son menores de edad o conductores que son principiantes, que son elementos pues, que han mostrado ser bastante efectivos. El no uso de casco de seguridad por motociclistas es otro de los factores de riesgo que es importante pues, tomar en cuenta. Se sabe que las lesiones de la cabeza son la principal causa de muerte y lesiones severas en motociclistas, no solo de 2 ruedas, sino también de 3. El uso correcto de casco tiene el potencial de reducir 42% el riesgo de lesiones fatales y casi 70% el riesgo de sufrir lesiones en la cabeza. Y previene también lesiones en la columna cervical, que era uno de los temas por los que había renuencia a utilizar cascos, porque se creía que podía causar más lesiones cervicales de lo que podía prevenir lesiones en la cabeza, pero esto no es cierto y particularmente con los avances tecnológicos en el diseño de estos cascos. Pero usar un casco que no esté certificado, o sea, que no cumpla un estándar de calidad, está asociado a una mayor prevalencia y severidad de las lesiones que incluso no usar casco. O sea, si eres motociclista y nada más para que no te multen, utilizas un carro que no está certificado, estás incrementando tu riesgo de sufrir una lesión en el cráneo. Entonces, mejor utilizar un casco que está bien certificado, bien estandarizado, a utilizar como cualquier cosa porque está barata y porque me lo piden y eso estamos poniendo de alguna manera más en riesgo nuestro salud, ¿no? Entre las estrategias para el uso de casco, ahí sí como que no hay tanto para dónde movernos. Vuelve a ser nuevamente el tema de contar con leyes que sean integrales, ya sea a escala nacional, local o urbana. Estas leyes deben de obligar el uso de casco en todos los tipos de motos, en todos los tipos de vías y en todos los ocupantes. Esos son los elementos que debe de tener claramente. Y debe especificar que debe ir abrochado, porque luego vemos gente que va con el casco desabrochado y ante un impacto, la cinemática del evento hace que el casco salga volando y entonces no brinda una protección que sea adecuada pues, a su pasajero. Entonces debe especificar que esté abrochado y que cumpla con una norma nacional o internacional para evitar el consumo de cascos que te ofrecen una aparente protección, pero a la hora de la hora te dañan más la cabeza en caso de un evento de este tipo, ¿no? El análisis de las legiones y de las legislaciones, internacionales muestra que solo 49 países cuenta con una legislación que sea medianamente adecuada para este factor de riesgo. 49 países de todos, ¿no? Y sí incrementó, digamos, incrementaron 5 países de 2014 a 2017, pero no es un avance, digamos, a nivel global que sea lo suficientemente adecuado. Dentro de los esfuerzos nacionales, se ha podido documentar que el 76% de los motociclistas que fueron captados en 3 ciudades del país, de 2010 a 2013, utilizaban el casco adecuadamente, bien abrochado. Sin embargo,
un estudio realizado, bueno, publicado en 2013, que se hizo en la ciudad de Cuernavaca, evidenció que prácticamente el 65% de los cascos que se utilizaban no estaban certificados y por tanto, hemos ya hablado de eso, podrían causar más daño que beneficio. La ENSANUD nos dice que de los lesionados, de los motociclistas lesionados, 55% utilizaba casco al momento del evento y esto incluso disminuyó de 2012 a 2018, de 55 a 52. Entonces, no estamos como trabajando mucho en eso, no estamos siendo eficaces en términos de salud pública para incrementar el uso de este dispositivo de seguridad en estos usuarios que son altamente vulnerables. El ST-CONAPRA tiene estimaciones para 2015 realizadas en 43 municipios de 28 entidades federativas y ahí esta observación directa muestra que 73% de los conductores usaban casco, 41% de los pasajeros y que bueno, aquí según estos datos prácticamente 65% de los cascos son certificados. Entonces son elementos que de alguna manera muestran que puede haber un avance a nivel nacional o simplemente que reflejan mejor estos datos la realidad nacional, ¿no? Porque, por su cobertura. Este factor de riesgo está incluido en 27 de las 33 disposiciones nacionales de seguridad vial, pero solo en Jalisco esta legislación es adecuada. Normalmente falla el hecho de que no especifican adecuadamente la forma en cómo debe ser utilizado el casco o que lo deben usar todos los ocupantes. Entonces son temas que vale la pena tener presente a la hora de adecuar estas legislaciones en el ámbito nacional. Afortunadamente para el país, en 2018 se publicó la norma oficial mexicana 206, que establece los estándares que deben de cumplir los cascos de seguridad que utilizan los motociclistas y por tanto estamos avanzando un paso hacia adelante en este importante tema, que no se comercialicen en el país cascos que no están realmente certificados o que han mostrado ser realmente efectivos para reducir las lesiones en la cabeza. El no uso de cinturón en ocupantes de vehículos automotores es un factor de una conducta de riesgo importante. Sabemos que usar el cinturón de seguridad reduce el riesgo de morir en los pasajeros que van enfrente en 45, 50% y 25% reduce el riesgo de morir o resultar gravemente lesionado en aquellos pasajeros que van atrás. Entonces es una estrategia altamente efectiva, dependiendo, decíamos ya, de la velocidad a la que circulan. Entre las estrategias que se han utilizado para incrementar el uso de cinturón a escala poblacional, pues claramente la legislación es la más importante y la que más efectividad ha mostrado. Esta legislación debe obligar el uso de cinturón de seguridad en todos los pasajeros, en todos los ocupantes, ya sea que vayan atrás o adelante, y son elementos que deben de estar bien constatados, porque de no estarlo, pues la gente, aunque reciba una sanción, puede de alguna manera salir adelante o ampararse porque no está establecido claramente en la legislación o en el reglamento correspondiente. También hay aquí en este tema algunas estrategias que tienen potencial para de alguna manera incrementar el uso de cinturón, como son los sistemas mejorados de recordatorio del uso de cinturón, que son a veces tan molestos el tin, 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 tin de estos vehículos, que de alguna manera se han evidenciado que los ocupantes de estos vehículos usan más el cinturón, aunque bueno, al final no sabemos si es porque adoptas conductas seguras, te compras un vehículo de estos y por tanto pues utilizas más el cinturón de seguridad o si es resultado directamente del recordatorio, pero son elementos que pueden contribuir a mejorar el uso del cinturón y por tanto podríamos avanzar como país si incluimos estos sistemas mejorados de recordatorio en todos los vehículos que se comercializan en el país. No es, este análisis a nivel internacional de la legislación
podemos ver, nos permite ver que es el factor de riesgo mejor atendido. Quizá no es el más incluido, pero sí el que incluye de mejor forma las recomendaciones internacionales. Tenemos 105 países en 2017 que tienen una legislación adecuada en el uso de cinturón. 3 más comparado con 2014. ¿Qué hemos visto en el país? Bueno, un estudio que recabó información durante 3 rondas distintas en la ciudad de Guadalajara, León y Cuernavaca, documentó que el uso es del 45%, o sea, prácticamente uno de cada 2 lo usan, nada más. Y este porcentaje es menor entre los copilotos, 36%, y sobre todo en los pasajeros que viajan atrás, como que solamente si vas adelante, la gente piensa que ofrece una protección. A veces es porque no tienen cinturón de seguridad los asientos de atrás, pero otras porque se decide no utilizarlo. Y ahí tenemos que trabajar en ese tema. La ENSANUD nos habla de que los ocupantes de motor, de vehículos de motor que estuvieron lesionados y que tenían 10 o más años, el 45% en 2012 usaba el cinturón de seguridad y este porcentaje incrementó 11 puntos porcentuales para 2018-19, que quizá podría ser parte de los esfuerzos que se han impulsado a nivel de país en este importante factor de riesgo. Estimaciones del ST-CONAPRA para 52 municipios ubicados en 20 estados de la República en estos periodos muestran que 43.5 y 64% de los ocupantes de vehículos automotores utilizan este dispositivo. Claramente hay potencial de mejora y esto se podría hacer si contáramos con una legislación que fuera adecuada. El uso de cinturón está incluido en 26 de las 33 disposiciones legales, pero solo en el estado de Jalisco es adecuada. ¿En qué fallan estas legislaciones? En que no se especifica el uso adecuado de este dispositivo o la obligatoriedad de que todas las ocupantes lo utilicen. Y son elementos, pues, que, insisto, hay que avanzar como país. Sistemas de retención infantil. Su uso está altamente asociado a una efectividad para reducir lesiones fatales y no fatales en población infantil. Hay mucha evidencia al respecto. Puede llevar a una reducción de al menos 60% de las defunciones y creo que son datos pues que justifican claramente la necesidad de tenerlos, ¿no? De usarlos. Los mayores beneficios se observan en menores de 4 años, que son también pues los más vulnerables físicamente, ¿no? Pero para menores de 8 a 12 años, el uso de booster, que es este asientito que sube a estas personas y con ellos pueda usar el cinturón de seguridad de forma más adecuada, reduce 19% la posibilidad de lesionarse comparado con el uso de cinturón de seguridad, digamos, tradicional, y es por la altura a la cual va ajustado este cinturón de seguridad. Entonces, mejor utilizar este booster también en población de 8 a 12 años. Existe un riesgo mayor de lesiones fatales y no fatales cuando la población infantil viaja adelante, que comúnmente ve a uno pues al niño adelante, en las piernas del papá, de la mamá, etcétera, y esto hace que ante un evento, un frenón fuerte, pues el niño salga disparado al cristal y sufra lesiones más severas de las que podría sufrir yendo atrás en un asiento adecuado, un sistema de retención infantil adecuado. Para incrementar la exposición al uso de sistema de retención infantil, pues nuevamente la legislación en seguridad vial. Y es una intervención, digamos, que ha sido transversal y que en todos estos casos ha mostrado ser bastante efectiva a nivel internacional para incrementar el uso de estos sistemas de retención infantil. Aquí no importa si se basa en la edad, el peso, la altura o incluso una combinación de las características del menor. Lo importante es que se cubra más o menos al rango de 12 años de edad con la necesidad de utilizar un sistema de retención infantil. También es importante que en la legislación se prohíba que menores viajen en asientos delanteros, para que de alguna manera esto sea evitado en la medida de lo posible, ¿no? Este es el factor
menos atendido a nivel global. Solo 33 países en 2017 contaban con una disposición que obligara a menores de 10 años a que, o de 135 centímetros, a que usaran un sistema de retención infantil que estuviera certificado y que no permitiera que la población infantil circulara en los asientos de adelante. Esto es claramente insuficiente para lo que necesitamos en el tema a nivel global. ¿Qué hemos visto en México? Bueno, en estas 3 ciudades que se ha trabajado mucho, Guadalajara, León y Cuernavaca, vemos que los menores de 5 años van en sistemas de retención infantil entre 7 y 17%. O sea, es supremamente bajo el uso de sistemas de retención infantil. Si analizamos los datos del ENSANUD, vemos que 12% de los ocupantes de vehículos de motor menores de 10 años usaba un sistema de retención infantil y que este porcentaje incrementó ligeramente, aunque ciertamente no suficiente, para 2018, hasta menos de 20%. Las estimaciones del ST-CONAPRA para 52 municipios de 20 entidades federativas hablan de que el uso está entre 20 y 43%, lo que podría hablar de que ha habido un ligero avance a nivel nacional, aunque claramente hay gran potencial de mejora y en eso debemos de trabajar. Y para que se logre, necesitamos legislaciones nuevamente que incluyan estos elementos a nivel nacional. Y pues claramente el bajo uso de estos sistemas de retención infantil podría estar asociado a la falta de legislación en la materia. Solamente la mitad de las entidades federativas incluye algún tipo de disposición sobre el uso de sistemas de retención infantil, aunque solo en Jalisco se establece de forma adecuada. Frecuentemente no se especifica el requerimiento de certificación de dichos dispositivos o la definición precisa de quiénes deben utilizar qué tipo de dispositivo. Entonces son temas que de alguna manera podríamos trabajar para mejorar la seguridad vial. Uso de celular al conducir. Usar dispositivos móviles al conducir un vehículo de motor incrementa sustancialmente el riesgo de que ocurra un evento de tránsito, pero además ha venido incrementando considerablemente en las últimas décadas y esto responde mucho a la disponibilidad de dispositivos cada vez más atractivos para la población y su uso, por tanto, se considera indispensable y no hay razón para dejar de usarlo, incluso si voy manejando, ¿no? Ya conducir un vehículo de motor, sea motocicleta, sea un vehículo, un automóvil, pasó a ser una actividad secundaria. La actividad primaria es usar el celular al conducir, ¿no? Entonces, como que son temas sobre los que debemos de ir trabajando más a la luz de estos cambios que han sucedido en nuestra propia sociedad, ¿no? Hablar por celular al conducir incrementa el riesgo de choque en 4 veces, pero textear incrementa el riesgo en 23 veces. O sea, es más grave textear que hablar por teléfono. Al usar celular, el tiempo de reacción del conductor es 50% más alto. O sea, esto es lo que hace que no respondas de forma oportuna y por lo tanto suceda un evento de tránsito. Una conversación telefónica, ya sea con el celular en la mano o con manos libres, perjudica la reacción del conductor más que escuchar radio o hablar con otro pasajero. La gente piensa que pues voy hablando por teléfono, es lo mismo que si yo fuera hablando con el copiloto y eso es una mentira porque el copiloto reacciona al ambiente y entonces hay un riesgo en mi mente y el copiloto deja de hablar, hasta te avisa, oye, cuidado, no te hace preguntas complicadas y la persona que va en el teléfono no sabe qué está ocurriendo y por tanto te puede hacer preguntas que te supongan una mayor actividad cerebral y esto te desconcentra de lo que está ocurriendo en tu entorno y eso es lo que de alguna manera incrementa el riesgo. La legislación sobre este factor de riesgo es el más incluido a nivel internacional de todos los factores de riesgo. En 150 países tienen legislación que prohíbe el uso de celular al conducir. Incluso en 145
se especifica el hecho de que lo lleves en la mano, ¿verdad? Que no es necesariamente lo ideal. Necesitamos que incluya todo tipo de actividad telefónica, digamos, ¿no? Pero aquí la mala noticia es que no existe evidencia de alguna intervención que prevenga su uso, ni siquiera la legislación. Y esto en mucho tiene que ver por lo difícil que resulta para el personal policial hacer un control adecuado de este factor de riesgo. Entonces, es el más incluido, pero paradójicamente es el que hasta el momento no ha mostrado que esa intervención sea efectiva para disminuir su uso. Y ahí hay un gran potencial de investigación sobre lo que podríamos tratar de documentar como efectivo para disminuir la exposición a este factor de riesgo. Y es que vemos que, por ejemplo, 1 de cada 10 conductores de vehículos automotores utilizan el celular al conducir. 1 de cada 10. Bueno, pero los motociclistas no lo usan, ¿no? Pues sí, resulta que sí. Aunque es 1 de cada 100, pues ese 1 de cada 100 es probablemente el que más riesgo tiene y el que al final de cuentas está engrosando nuestras estadísticas, porque las lesiones, los choques y las muertes en motociclistas han ido incrementando exponencialmente en la última década, en los últimos 20 años, diría yo. Y esto es un tema sobre el que tendríamos que trabajar también, ¿no? Los datos del ST-CONAPRA hablan de que el porcentaje podría ser mayor en estudios realizados más recientemente. Entonces, son temas que de alguna manera tenemos que estar trabajando en sensibilizar a nuestra población y en tratar de identificar estrategias que lo desincentiven de alguna manera con más efectividad. Este es el factor de riesgo menos incluido a nivel nacional, aunque tomando los elementos de que de alguna manera no usen el celular, sin incluir el hecho de que texteen o que vayan con manos libres, es el más adecuado. Pues todos los que están aquí en verde, Aguascalientes, Ciudad de México, etcétera, ¿no? Pero sí hace falta, incluso en esas legislaciones, explicitar el hecho de hablar o textear, aunque bueno, pues son temas que uno se cuestiona si es necesario tener la más adecuada, si al final de cuentas no hemos mostrado que estas intervenciones sean efectivas, por lo menos en el ámbito global, y podría ser el caso de que en el ámbito nacional esto fuera diferente, pero habría que documentarlo más claramente, ¿no? Conducir bajo los efectos de otras drogas es un tema con poca evidencia en términos globales, en términos nacionales. No sabemos cuán frecuente es y cuál es la relación causal específica, ¿no? De este tipo de... Lo que sí hay es que los pocos estudios hablan de que el uso de anfetaminas incrementa el riesgo de choques frontales en 5 veces, la marihuana en casi 2 veces, otros narcóticos en 3. Otros estudios hablan de que estos estimulantes incrementan 3.6 en lugar de 5, o depresores del sistema nervioso central en prácticamente 5 veces. En conjunto con alcohol, el uso de drogas incrementa 23 veces el riesgo, o sea que normalmente alguien que usa una droga utiliza más, y en particular me refiero al alcohol. Entonces, esta interacción, digamos, entre droga y otro tipo de drogas y alcohol hace que el riesgo sea, digamos, mucho mayor. En México hay poca evidencia. Un estudio realizado por nuestros colegas del Instituto Nacional de Psiquiatría habla de que alrededor de 2% de los conductores utilizan esto en ciudades fronterizas. Podría ser menos y demás, pero estos son los que, volvemos a lo mismo, los que están engrosando nuestras estadísticas y por tanto habría que trabajar en este tema. Pero la evidencia internacional no es como concluyente sobre algo que permita, en particular, por ejemplo, una legislación, no es claramente efectiva para reducir esto. Y esto tiene que ver con la dificultad que presenta al personal de policía saber con qué tipo de droga iba circulando una persona. Entonces ahí existe un alto potencial de mejora
y sin embargo no sabemos a ciencia cierta qué podría ser efectivo para reducir la exposición a este factor de riesgo que se está haciendo cada vez más frecuente con, con la mayor disponibilidad de drogas y con el mayor uso, ¿no? Con la normalización del uso de estas drogas. Hay otras conductas de riesgo en seguridad vial, pero podríamos decir que las anteriores son las principales conductas de riesgo. Aquí hablaré de otras. Por ejemplo, recién publicamos un artículo que documentaba en esas 3 ciudades de las que hemos ido hablando, que el 4% de las camionetas pick-ups transportaban gente en la zona de carga. Y esto podría ser, pues es poquito, ¿verdad? Pero tan solo en esas mediciones pudimos ver que 427 pasajeros eran transportados de forma insegura en 186 pick-ups. O sea, son 427 vidas que están amenazadas en una movilidad insegura, ¿no? Y esto, si tomamos en cuenta que la mayoría son menores de 10 años, pues es, bueno, no la mayoría, pero sí un porcentaje alto, que son menores de 10 años, esto hace que los eventos tengan un potencial catastrófico mucho mayor. Se habla mucho del uso de puentes peatonales, ¿no? Y tendemos a decir que pues se usan menos de lo que deberían. Algún estudio liderado por la doctora Iger, la maestra Elisa Hidalgo, muestra que 1 de cada 2 peatones no utiliza el puente peatonal. Entonces, cuando vemos la foto de la izquierda, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero es una joven en edad productiva, hay un puente disponible ahí donde está cruzando, podría claramente subir ese puente peatonal y adoptar una conducta más segura y demás, ¿verdad? Pero cuando entendemos qué hay detrás de la fotografía que está a su mano derecha y vemos que el puente peatonal realmente está diseñado para favorecer o para no interrumpir, digamos, la movilidad de los ocupantes de vehículos automotores, más que para garantizar la seguridad de personas, como en este caso, adultos mayores o adultas mayores que pueden de alguna manera difícilmente subir digamos, a ver si, estas escaleras impresionantes para digamos, atravesar una vialidad grande, ¿no? Que no respetó sus características y que por el contrario le pone ciertas barreras para de alguna manera impedir que hagan este cruce seguro. Entonces son elementos que realmente nos hace cuestionarnos de la razón de la existencia de los puentes peatonales. Si es nada más para facilitar la velocidad de los vehículos automotores, bueno, pues entonces, ¿dónde estamos dejando a los peatones? Y finalmente todos somos peatones en algún momento de nuestro trayecto, en algún momento de nuestra vida. Y debemos de preocuparnos más por este actor vulnerable. Entonces, entre que es una conducta de riesgo en ciertos escenarios, pero entre que la conducta de riesgo es construir el puente peatonal más que cruzar por abajo, ¿no? Y es aquí donde, ¿a quién le daría ganas de cruzar un puente peatonal si ahí te pueden robar, hostigar sexualmente, si huele mal, si está lleno de basura, o si no está donde tú necesitas cruzar? Entonces, esos son los elementos que han sido identificados como las razones para no utilizar el puente peatonal, y eso nos debería de hacer reflexionar sobre la importancia de, digamos, cambiar el esquema de movilidad y garantizar que las vialidades sean más incluyentes para todos los peatones y particularmente para aquellos peatones que son más vulnerables. Hay otras conductas de riesgo poco o mal cuantificadas, entre las que hablamos esto del influjo de alcohol en peatones. Por ejemplo, sabemos, según los datos del CISBEA, que está frecuentemente presente en los peatones fallecidos, en las autopsias que se hacen. Y esto es un elemento que valdría la pena reflexionar, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿En qué medida esto está siendo la causa del evento o en qué medida es un evento un poco más como aleatorio o sesgado a que solamente a los peatones
que se consideró que fueron responsables, se les hace esta prueba de alcohol. Y la ENSANUD nos habla de que, por ejemplo, el 3% de los peatones que sufrieron una lesión no fatal había consumido alcohol las 6 horas previas al evento. O sea, sí está presente y valdría la pena garantizar estos traslados de forma más segura cuando hay una exposición a este tipo de conductas, ¿no? De este consumo de alcohol. También pedalear, por ejemplo, bajo el influjo del alcohol, pues está presente en prácticamente 8% de los ciclistas lesionados, según datos de la ENSANUD. El no uso de casco en ciclistas, ¿no? Es un tema bastante polémico, pero también cerca de 10% de los ciclistas lesionados utilizaban el casco. Pero ¿cómo haces que lo utilicen más frecuentemente? ¿Verdad? O sea, es un tema que no puede ser abordado fácilmente a través de alguna manera, una legislación integral, por el control policial tan difícil que sería así, tratar de impulsar acciones como multar a un ciclista, ¿no? Que es por demás aberrante, ¿no? Otros distractores al conducir, bueno, según el ST-CONAPRA, prácticamente 56% de los conductores va distraído a la hora de que lo observas tú circulando en una vialidad, por distintas causas. Entonces, sí sabemos que hay otros distractores, ¿no? Como fumar al conducir, como ir tomando una bebida, ir comiendo, etcétera. Son elementos que también tendríamos que documentar de mejor forma. O el uso de celular en ciclistas o peatones también es un factor de riesgo frecuentemente observado, aunque no ha sido documentado. Manejar cansado, o sobre todo, por ejemplo, invasión de espacios peatonales, ¿no? Que hacen que el peatón tenga que bajar de la banqueta, que es su lugar de seguridad, porque hay vehículos o comercio ambulante que está bloqueando el espacio que fue diseñado para garantizar su seguridad. Y así podríamos hablar de otras conductas de riesgo, y podríamos incluir la conducta de riesgo que estás pensando y que consideras que yo omití, o las que se vayan acumulando en el futuro. Pero creo que de las que hemos hablado son de las más importantes, y es algo que vale la pena pues tener presente y trabajar en ello de forma más efectiva. Quisiera hablar de algunas reflexiones personales. Pudiéramos pensar que la primera reflexión es que, digamos, las conductas y los comportamientos de los que he hablado hasta el momento son cuestiones como más meramente individuales, o son decisiones de los distintos usuarios viales que son personales, ¿no? Pero eso, yo pienso que se ha puesto de moda culpar a la persona por una conducta que pareciera que es más individual, pero que en realidad tiene más de social de lo que pensamos. Porque la conducta de las personas es de una u otra manera moldeada por el contexto en el que la propia conducta toma lugar. Por ejemplo, un conductor excede los límites de velocidad porque la vialidad lo permite, porque siente que no lo van a sancionar y porque su vehículo tiene la potencia suficiente para exceder la velocidad. Entonces, digamos, como que se van conjuntando una serie de factores que propician o que estimulan el exceso de la velocidad, en ese caso en particular, pero puede extenderse ese ejemplo a otros factores de riesgo. Pienso que si las personas tienen un conocimiento desde temprana edad del potencial preventivo de usar dispositivos de seguridad o de evitar comportamientos riesgosos, tenderán a adoptar una conducta más preventiva. Esto se puede ver en otros contextos que tienen mayor nivel educativo y menores lesiones de tránsito. Y si aquellos que pese a ello desean adoptar alguna conducta de riesgo, pero son detenidos y sancionados, a la larga tenderán a evitarlas y al final habrá menos infractores. Entonces es un círculo ahí virtuoso, ¿no? Hay mecanismos que como sociedad podemos impulsar para cambiar el tipo de conductas que la población adopta. Pues no es algo fácil, pero otros contextos han logrado avanzar, otros países lo han hecho, se puede. Entonces hay una corresponsabilidad entre el individuo y sus autoridades, ¿no? Los primeros tienen la responsabilidad de acatar las normas de tránsito y seguridad vial, pero las autoridades de hacer normas que sean adecuadas, pero también de asegurarse de que su cumplimiento sea riguroso. Y eso, pues, eventualmente nos beneficiaría a todos como sociedad.
Pero además de esto, contar con una infraestructura segura y con vehículos seguros tiene un valor importante en términos de seguridad vial. El potencial de las vialidades seguras para evitar accidentes de tránsito es súper claro. Y sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, 88% de los peatones a nivel mundial deambula en vialidades inadecuadas. Este porcentaje es 86% en ciclistas, o sea, ellos están, digamos, movilizándose en vialidades que fueron construidas privilegiando otros actores viales, ¿no? Y esto no es lo mejor. La seguridad de los vehículos no debería ser un negocio o privilegio solo de unos cuantos que pueden pagarla, ¿no? La seguridad de los vehículos debe ser una condición necesaria para que las autoridades permitan su venta en territorio nacional. Y ahí hay claramente intereses comerciales de por medio que hay que abordar con información y con normatividades adecuadas. Sin embargo, solamente 40 países en el mundo incorporan los 7 u 8 dispositivos de seguridad más elementales y prioritarios, como son la protección contra impacto frontal y lateral, el control electrónico de la estabilidad, la protección frontal para peatones, cinturones de seguridad y anclaje ISOFIX para sistemas de retención infantil o frenos ABS, que puede ser tanto en motocicletas como en automóviles. Entonces son temas que me llaman a mí mucho la atención. Mi segunda reflexión va en el sentido de que si la definición de conducta de riesgo incluye acciones voluntarias o involuntarias realizadas por un individuo o comunidad que puede llevar a consecuencias nocivas, entonces debemos incluir como conductas de riesgo decisiones inadecuadas en materia de política pública, porque tienen consecuencias nocivas para la población. Hay decisiones potencialmente riesgosas para los mexicanos, para las mexicanas, como eliminar el programa de seguridad vial que tenía la Secretaría de Salud bajo el liderazgo del ST-CONAPRA. Al mismo tiempo que el país, el año pasado, firma en el marco de Naciones Unidas su compromiso para trabajar en un segundo decenio de acción para lograr la seguridad vial en el mundo por 2021-2030. Si eran pocos los recursos que se disponían para la seguridad vial, eliminando el programa de seguridad vial en el país, pues podemos suponer que van a ser menos. ¿Y cómo esperamos mejorar la seguridad vial en el país si un actor clave en la promoción de la seguridad vial, como es el ST-CONAPRA, está siendo debilitado? O sea, bueno. Mi tercera reflexión retoma de alguna manera los desafíos identificados recientemente por la OMS. Este organismo reconoce la necesidad de incrementar la voluntad política de los países, de sus autoridades y particularmente de los sectores involucrados en la respuesta frente a los accidentes de tránsito y la promoción de la seguridad vial. La importancia de fortalecer la recolección de datos, que estos datos sean adecuados, que faciliten la toma de decisiones adecuada, el desarrollo de capacidades y capital humano para enfrentar de forma más técnica y adecuada este problema de salud pública. Y bueno, pues la rendición de cuentas, ¿no? Que no solo en cuanto a informar las actividades que se realizan, sino una verdadera rendición de cuentas que hable de por qué se toman ciertas decisiones o se dejan de tomar cuando claramente impactan negativamente la seguridad vial, ¿no? Personalmente veo grandes oportunidades para el futuro, ¿no? El hecho de que haya habido avances en el periodo 2010-2020, avances que fueron presentados hace 2 semanas por la maestra Elisa Hidalgo, o el hecho de que exista este nuevo decenio de acción para la seguridad vial y que disminuir las muertes de tránsito haya sido incluido explícitamente como un objetivo de desarrollo sostenible, como una meta de estos objetivos. Y por supuesto de que habiendo firmado México estos compromisos, debe ratificarlos en un segundo paso, ¿no? Entonces, como que debemos de dar y atrevernos a dar esos siguientes pasos. Mi cuarta reflexión sería que hay buenas noticias, ¿no? O sea, la evidencia que tenemos es que los accidentes de tránsito se pueden prevenir. Incluso sabemos, por nuestros sistemas de información, dónde ocurren, en qué horarios se presentan más frecuentemente, a quiénes afectan más, qué incrementa el riesgo de las personas para lesionarse, qué estrategias son efectivas para disminuir las tasas de mortalidad y lesiones no fatales a nivel poblacional.
y por tanto, pues existe evidencia suficiente para actuar. Sabemos cuál es nuestro problema particular en México y podemos, por supuesto, encontrar la solución a partir de lo que ha mostrado ser efectivo. Mi quinta reflexión es que, bueno, pues pese a que se ha avanzado mucho en el conocimiento de este tema, pues soy investigador y pienso que sigue siendo pertinente impulsar mayor investigación en temas hasta ahora poco abordados. Ya a lo largo de la presentación he ido incorporando algunos de ellos, aquí les pongo algunos otros ejemplos, pero finalmente lo más importante es avanzar en la implementación de las estrategias y de las intervenciones con evidencia de su efectividad para mejorar la seguridad vial en nuestro país. Y yo con eso quisiera agradecerles el favor de su atención y por supuesto que aquí les pongo las referencias que utilicé a lo largo de la presentación, que quedarán de alguna manera guardadas en esta videoconferencia, y les dejo nuevamente mis datos por si lo consideran de utilidad. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctor Ricardo, por esta importante información que nos acabas de dar. Ha sido realmente un panorama muy bueno de todo lo que, de las tareas que tenemos en prevención de riesgos, de accidentes. Y aquí nos están escuchando y también viendo muchos de los encargados justamente de estas acciones en los estados. Y de acuerdo a tus reflexiones, pues tenemos grandes tareas que hacer como institución nosotros de salud pública, pero ellos también, quienes implementan estas tareas, es realmente importante considerarlas para que podamos tener un, como decías, pues ya es prevenible todo esto de los accidentes, entonces que podamos tener una mejor seguridad en las vías que transitamos diariamente todos los mexicanos. Y tenemos muchas preguntas, tenemos realmente muchas felicitaciones también por esta ponencia. Y quiero empezar con una que sin duda es el tema de los últimos días en relación a este accidente fatal en la carretera México-Cuernavaca, donde murieron varios motociclistas. Y justamente la pregunta que nos hacen es, en esta situación, ¿quién pudo ser responsable y a qué velocidad la estructura del automóvil ya no protege a pesar de llevar el cinturón de seguridad? Que esta pregunta la contestabas en una de tus diapositivas. ¿Quién es responsable de estos accidentes fatales? Pero si nos ayudas con esta respuesta, por favor. Sí, claro. La respuesta simplista sería, pues, el motociclista, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre a un motociclista ir a 250 kilómetros por hora en una vialidad que es, digamos, cuyo límite de velocidad es 110 kilómetros por hora en algunas secciones donde más rápido se puede ir, pero incluso es menor en otras áreas? ¿Cómo se le ocurre, verdad? Pero ese no es propiamente el enfoque que deberíamos de tener nosotros. Y creo que es lo que hablaba yo de lo que es el enfoque sistémico a la prevención de las lesiones. ¿Por qué diablos debería de existir una motocicleta que permitiera que alguien subiera a 250 kilómetros por hora si no lo necesitas? Que a lo mejor algunas motocicletas podrían ser, tener esta utilidad cuando se trata de carreras de motociclistas. Bueno, podría ser muy cuestionable, pero no necesitas que una motocicleta suba a esas velocidades. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad, digamos, de la industria que elabora las motocicletas, de que le estás dando la pistola cargada sin seguro a una persona que de alguna manera lo toma como algo trivial y excede estas conductas. Incluso las coberturas de las notas me parece como bastante lamentable en el sentido de les gustaba la libertad, el aire en la cara, y entonces murió haciendo lo que más le gustaba. Bueno, pues ojalá que sí pudiéramos morir haciendo lo que más nos gusta, pero a otras edades, ¿verdad? No es justo que como sociedad moramos tan jóvenes, pues, ¿no? Pienso que a mí me gustaría que la sociedad me cuidara y que yo pudiera vivir
hasta los años que yo quisiera, ¿no? Entonces, la industria que elabora motocicletas y sobre todo la vialidad, bueno, lo permite. Esta es una vialidad que efectivamente debería de facilitar la movilidad de los vehículos para el transporte de una ciudad a otra. Entonces, ¿cuál es el papel de las autoridades? ¿Verdad? O sea, no es la primera vez que exceden la velocidad a esas, digamos, cantidades, ¿no? Es súper frecuente, súper recurrente. Ya sabes que los fines de semana en la autopista México-Cuernavaca, de ida y de vuelta, van a estar circulando estos cuates a esas velocidades. Entonces, ¿por qué no establecer un operativo? ¿Dónde estaba la Guardia Nacional? O sea, sin culparlos propiamente a ellos, ¿verdad? No puedes tener un Guardia Nacional en cada centímetro de carretera, pero sí puedes de alguna manera impulsar acciones de concientización a estos grupos, trabajos más adecuados, más focalizados, y eso no se hace. Entonces, como que el sistema como tal es el que falló. ¿De quién fue culpa del sistema, ¿no? Que permite que la gente se exponga innecesariamente a riesgos absurdos y que pierda la vida de una forma tan, pues tan absurda, tan lamentable ciertamente, pero absurda, ¿no? ¿Quién quiere morir haciendo lo que a uno le gusta? Pues uno quisiera vivir haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Morir haciendo lo que a uno le gusta. Y bueno, la velocidad a partir de la que el cinturón ya empieza a perder de alguna manera efectividad a la velocidad de impacto, no a la velocidad de circulación y el frenado, sino a la velocidad que ya impacta unos 70 kilómetros por hora, ya prácticamente no te está de alguna manera protegiendo tanto como uno quisiera. Ok, muchísimas gracias. Y efectivamente, pues yo creo que aquí es un trabajo en conjunto con, perdón, con nuestras autoridades y con quien hace todas estas legislaciones para también llevar todas estas investigaciones que ustedes han hecho como grupo y que se puedan implementar estas acciones en las carreteras, en los estados y que, como bien dices, que no muramos en lo que más nos gusta y que además arriesguemos a los demás, sino que entre todos como sociedad, pero también que nuestras autoridades nos cuiden a estas edades que sobre todo son desafortunadamente los que murieron muy jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, continuando con este tema, también sobre el riesgo que implica el subir a una motocicleta, nos preguntan, y es algo también que mencionaste, sobre el casco de seguridad. ¿Dónde se encuentran estas especificaciones que deben de tener los cascos de seguridad, las certificaciones? ¿Dónde podemos encontrar los mejores cascos o los estándares de calidad? Mira, los cascos que están certificados pueden ser certificados por diversas autoridades. Una de ellas es, por ejemplo, el DOT, la Dirección de Tránsito de los Estados Unidos, que es de donde importamos más cascos. Entonces es un, digamos, sellito que cuenta atrás, los cascos cuentan con él y está acá atrás y dice DOT. Eso habla de que ese casco está certificado, pero puede haber otras certificaciones internacionales que pueden ir incluidas incluso adentro del casco. Lo importante es que, digamos, ahora ya es tarea, antes era como digamos tierra de nadie, ¿no? Podían venderte el casco que quisieran. Ahora afortunadamente los cascos que se importan a territorio nacional, porque aquí no fabricamos cascos, sino todos los importamos, ya tienen, para pasar la aduana, tienen que contar con ciertos requisitos por la norma oficial mexicana y por tanto, los cascos que están entrando al país desde 2018, uno pensaría que ya vienen todos certificados y eso para uno como especialista en seguridad vial o para la gente que utiliza motos y compra cascos, pues de alguna manera es una tranquilidad mayor, ¿verdad? Y eso es algo de lo que se aprovechaba mucho la gente. No, sí está certificado y te lo doy, pero en ningún lugar decía, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que está certificado? Entonces uno compra algo pensando que es un casco certificado cuando en realidad no lo es. Entonces, tienen estas letritas dependiendo de quién las certifica. La norma establece
idealmente, ¿quién la debería de certificar? Otra es UNESE, por ejemplo, de Naciones Unidas de Europa, digamos la CEPAL, pero en Europa es UNESE, y esos también certifican el casco, y son, digamos, estampitas que vienen atrás. Y eso, pues uno pensaría, pues puede ser fácilmente manipulable, ya al ratito le van a pegar, pero en realidad no somos fabricantes, entonces eso no puede ocurrir, y todos los cascos que están entrando ya a territorio nacional deben de estar cubiertos por algún tipo de certificación que valide la norma oficial mexicana. Gracias. Y justamente también ahí es donde nuestras autoridades podrían apoyar. Incluso uno de los comentarios dice que se debería prohibir la venta y uso de estos cascos no certificados, y que no garantiza pues una seguridad para quien lo usa. Entonces sí es importante ahí que también quienes dan estas certificaciones o quienes autorizan estos cascos pues tengan en cuenta que es importante prohibirlos, porque no permite una seguridad en quien lo está usando. Y hay muchos comentarios en relación también a la responsabilidad de quien lo usa, que debe de confirmar que esté certificado, pero mucho de esto pues tiene que ver también con lo que comentabas en tu presentación, que son cascos baratos, que son cascos que más accesibles que entiendo que los que están certificados. Entonces también ahí es algo que se debe de buscar por parte de las autoridades, pues implementar acciones que permitan que estos cascos que no tienen esta certificación se certifiquen, y que no sean también tan elevados los costos, ¿no? Porque de ahí es que los motociclistas pues no adquieren estos cascos. Y bueno, pues también Saúl Díaz comenta que aparte de la legislación, ¿qué otros métodos se pueden implementar para incrementar la cultura vial en los transeúntes? Sobre todo por la parte del desconocimiento de la mayoría de las personas sobre los factores de riesgo. Bueno, aquí yo no hablaría de que la legislación ayuda a que los peatones, digamos, transiten de forma más adecuada. Ese no fue un tema o un mensaje que yo quise dar. En realidad, intervenciones para prevenir atropellamientos habría, nuevamente, si pensamos nuevamente en esta cuestión más integral, tendríamos que pensar por ejemplo, dispositivos de los vehículos, ¿no? Si yo soy atropellado por un vehículo que tiene un amortiguador, ¿no?, en su defensa, y que garantiza que el atropellamiento me produzca menos lesiones, pues es una forma de yo prevenir muertes en atropellamientos. Si yo tengo una vialidad que está construida de forma tan adecuada que pase yo por donde pase, o me permita pasar por los lugares en los que yo estoy seguro solamente, pues entonces la infraestructura también crea cultura, dice, ¿no? Y por ahí el dicho en seguridad vial, infraestructura crea cultura. Entonces, si la vialidad no me permite cruzar por donde yo estoy en riesgo, entonces está contribuyendo la infraestructura a mejorar mi seguridad vial. Y por supuesto, también tiene que ver con el hecho de yo ser peatón y tratar de circular por las partes que me corresponden, por la cebra peatonal, hacer mi cruce de forma segura, cuando el semáforo está presente, cuando el semáforo peatonal pues está en verde, etcétera. Son estrategias que podríamos ir digamos, impulsando, ¿verdad? Pero sí, para que cambiemos la cultura vial de todos como ciudadanos, tiene que ser una combinación, digamos, de todas las anteriores. No hay una intervención única que permita que todos cambiemos la cultura vial, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que la licencia de conducir no es un permiso para hacer lo que quieras, sino es digamos, una autorización para comportarte de acuerdo a un reglamento que es adecuado y que te permite movilizarte de un lugar a otro como actor conductor, ¿verdad? Entonces son elementos que de alguna manera tenemos que ir cambiando o iniciando desde que es uno menor de edad, ¿verdad? El respeto al reglamento, el respeto a los otros usuarios que comparten la vialidad junto con nosotros, y es algo
que no se ha evaluado, digamos, en términos de, es súper efectivo, pero que claramente las entidades o los países que tienen más cultura vial son aquellos que empiezan desde niños y que eso de alguna manera garantiza que cuando ya llegas a estar de alguna manera en posición de conducir un vehículo de motor, ya sabes o ya estás sensibilizado en el respeto hacia los demás usuarios. Y son temas que de alguna manera también pueden aplicarse a los peatones, ¿verdad? De dónde cruzar, cómo cruzar, y demás. Y a veces creo que sí se le sobrecarga la culpa al peatón, y cuando eres peatón te das cuenta que, oye, te ponen el cruce a 2 kilómetros, ¿no? Pero yo quiero cruzar por aquí. No, sí, pero tu paso peatonal está a 2 kilómetros para allá y luego te regresas otros 2 kilómetros, ya caminaste 4 kilómetros. Entonces, claramente la infraestructura no me benefició el que yo adoptara una conducta segura, sino que está prácticamente incentivándome a adoptar una conducta insegura porque el diseño de la vialidad es inadecuado. Entonces, tenemos que abordar este tema de una perspectiva como más integral, más sistémica, y no solo a nivel individual, que es un poco la primera reflexión que yo hacía con todos ustedes. Muchas gracias. Y otra de las cosas que quisiera tocar es esta estrategia que mencionabas sobre el conductor designado, que muchos le llaman conductor resignado. Pero qué importante es lo que mencionaste, que muchas de estas estrategias son impulsadas por la industria, ¿no? Claro. Tomen todos los amigos y nada más uno designen, pero con esta confianza es que justamente los acompañantes toman de más y consumen un alto grado de alcohol y ya no están incluso, como decías, como buenos copilotos, alertando a quien se queda de piloto, pues, y prevenir este tipo de accidentes. Entonces, llama la atención también, hay que buscar alguna legislación tal vez, que las empresas que venden alcohol pues no intervengan en estas estrategias que distorsiona el objetivo principal, que era cuidar a la sociedad cuando lo que ellos buscan es lo diferente, lo contrario, ¿no? Sí, claro, súper punto, maestra Nenetzen, porque de alguna manera antes ibas con los cuates, ¿no? Te echabas 2, 3 cervezas y yo voy a manejar, pues me echaba, digamos, 2, 3 cervezas porque voy a manejar, ¿verdad? Entonces está mal porque ya eso incrementó mi riesgo. Pero entonces ahora te dicen, pues toma todo lo que quieras, ¿no, Ricardo? Todo lo que quieras, que al cabo Nenetzen va a manejar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que Ricardo toma todo lo que él quiere y todos los demás toman todo lo que ellos quieren. Entonces ya se incrementó ahí el consumo. Y al final, pues tú estás así como que desenfiestada, ¿no? Tú ibas a pasártelo padre, pero todos tus amigos ya están. Entonces, ¿qué terminas haciendo al final? Tomándote una copa o dos. Entonces, quien maneja es el que va menos borracho, no el que va sin alcohol. Y al final incluso la propia industria te dice, bueno, tómate una que no pasa nada. Y entonces una te la da el restaurante, el bar, y a lo mejor otra te tomas tú sin que nadie se dé cuenta. Y entonces al final, como quieres estar con tus cuates, ¿no? En un ambiente, eso de alguna manera termina siendo contraproducente sobremanera para todos los que ahora ya consumieron de más. Entonces, claramente por ahí va la estrategia de la industria y nosotros como salubristas tenemos que ser pues bastante cuidadosos de realmente es una intervención efectiva, entonces sí la recomiendo. No es efectiva, pues tenemos que buscar formas alternativas para hacer eso, ¿no? Y no me refiero a nuevamente propiciar, oigo muchos mensajes en el ámbito de la seguridad que dice, no me importa todo lo que tú tomes, simplemente no manejes. Pero no, tampoco es el mensaje de la salud pública la que deberíamos estar dando eso. O sea, tenemos que buscar un consumo responsable, ¿no? Que no ponga en riesgo la salud de las personas y que además, bueno, pues todos tómense sus 2 cervecitas y todos regresense en un transporte público adecuado, ¿no?
taxi, en Uber, hay incluso algunas entidades que ponen camioncitos, ¿no? Para llevar recorrer ciertas rutas. Y entonces son elementos que, digamos, te hacen que te diviertas, y ese es tu esquema de diversión, de forma más segura, ¿no? Y no propiamente poniendo en riesgo a ti, a tus compañeros, pero sobre todo a los demás, ¿no? Porque también oye uno cuestiones que dicen, bueno, pero pues yo voy a exceder velocidad y yo voy a tomar y al cabo pues es mi vida. Pero esto que mencionabas hace unos momentos también, de que no solo es la vida de ellos, sino la vida de con quienes ellos comparten la vía pública, ¿no? Y alguien que sí va adoptando conductas saludables puede recibir un impacto de alguien que pensó que se estaba poniendo en riesgo a él mismo, pero que ya te puso a ti o puso a los demás en riesgo. Y eso pues creo que no se vale. Hay una corresponsabilidad social importante en que todos nos garanticemos la seguridad vial a todos. Exactamente, porque los demás que se enfiestan y toman demasiado también caen otro tipo de riesgos, como son las peleas, como son otro tipo de situaciones que salen, Violencia. la Claro, violencia, exactamente. Entonces, claro, claro. importante tomarlo en cuenta. Bueno, y hay otras estrategias que también ha habido, y que hay una pregunta aquí que nos hacen. Dice Pitichi López, siempre es agradable escuchar al doctor Ricardo Pérez y tengo 3 preguntas. 1, ¿habrá posibilidad de contar con la presentación? Hay datos muy interesantes, así como conocer la valiosa biografía citada. 2, ¿cuál es la relación de tomar más alcohol si hay operativos de alcohometría? Y ¿los conductores dejan de usar vehículos propios? Esa es la pregunta también. Y la 3, ¿hay algún estudio que demuestre el porcentaje del celular como causante de accidentes? Y ya también lo mencionaste en tu presentación, pero si quieres complementar esta respuesta. No, pues primero, gracias por los comentarios a la maestra Pitichi. Y pues también siempre es agradable interactuar con la gente que estamos en el tema y que estamos muy interesados en buscar que esto disminuya. Yo pienso que por la parte de la presentación estará la videoconferencia grabada, disponibilidad de quienes quieran consultarla, y gracias por hacerlo, por difundirla, y con gusto en lo personal podríamos hacerle llegar la presentación. En realidad, cuando hay operativos de alcoholimetría, sí se logra desincentivar perdón, la conducción bajo los efectos del alcohol, y esto en muchas medidas es porque o ya no manejas, o ya, y esto puede ser porque ya no usas tu carro o porque vas en un taxi y demás. Entonces sí está asociado a estos operativos de alcoholimetría vistosos, grandes, que cambian de lugar, que son de alguna manera aleatorios, o sea que toman a conductores así al azar. Eso es lo que está más asociado a desincentivar la conducta, ¿no? De riesgo. Entonces sí disminuyen, y el mecanismo por el cual disminuyen probablemente sea más que por dejar de tomar, si es por el dejar de manejar y conducir, ya sea porque vas en otro vehículo o porque alguien más va manejando tu propio vehículo. Esto de la fracción atribuible de distintos factores de riesgo sobre los choques, sobre las lesiones y sobre las muertes son temas súper importantes, y son elementos que tendríamos que ir documentando para otros factores de riesgo. Ahorita sabemos o hemos avanzado en el tema de alcohol y conducción, ¿no? 20%, decía yo, de las muertes en ocupantes de vehículos automotores podrían prevenirse si se eliminara completamente el alcohol y conducción como factor de riesgo. Pero claramente necesitamos obtener información también de velocidad, de, ¿cómo se llama?, de uso de distractores y demás. ¿Cuál es el problema? Pues las fuentes de información, porque necesitamos saber qué tan frecuente es que ocurra este hecho y qué tan frecuente o cuál era el nivel de exposición en los que ya ocurrió.
Entonces ahí es donde no tenemos, por ejemplo, una fuente de información que nos diga de todos los que chocaron, cuántos iban usando el celular, o de todos los que se lesionaron conduciendo y al usar su celular, o todos los que fallecieron en un evento por usar el celular al conducir. O sea, no sabemos ese dato, y si no sabemos ese dato no podemos calcular la fracción atribuible. Entonces, son temas que, por ejemplo, en el tema de la velocidad se podría ir avanzando si en las personas fallecidas logramos documentar la velocidad como el factor de riesgo subyacente al evento, ¿no? Entonces, es un tema de falta de información y por tanto no hemos podido avanzar en documentarlo eso, pero con los sistemas de información de Cruz Roja se podría eventualmente trabajar en estos temas, si es posible que se comparta esa información o que se haga algún estudio de forma colaborativa. Perfecto, pues estamos ya a punto de terminar y tenemos todavía varias preguntas, pero vamos a hacer las últimas 2 preguntas y que tiene que ver con esta parte también de lesiones en automóvil. Y dice Edgar Zamora, ¿qué evidencias existen respecto de las bolsas de aire para prevenir lesiones o muerte en ocupantes de vehículos? Bueno, bolsas de aire adecuadas, porque también puede uno encontrar las patitos, ¿verdad? Pero bolsas adecuadas de aire está súper asociado a disminuir las lesiones en ocupantes que van con el cinturón de seguridad. En ocupantes que no tienen el cinturón de seguridad, en ocasiones la bolsa de aire puede producir también lesiones o puede no reducir las lesiones, por otro lado. Entonces, las bolsas de aire sí está claramente identificado como un elemento que permite disminuir lesiones y, por supuesto, muertes en ocupantes de vehículos de motor. Y es un tema súper importante, Edgar, qué bueno que lo traes a relucir, porque también de esto tendríamos que estar hablando, ¿no? De cuántos vehículos realmente tienen bolsas de aire, sabiendo que es un dispositivo de seguridad muy importante. ¿Por qué no todos los que venden vehículos incluyen este como un dispositivo? O sea, si sabes que es seguro, ¿por qué no se lo das a tu cliente, pues a quien compra tu automóvil? Y son elementos que, bueno, se están trabajando en el marco de la norma oficial mexicana de dispositivos de seguridad, pero de alguna manera no todos están siendo incluidos y no con los requerimientos que necesitamos. Entonces, gracias, Edgar, por tu pregunta y a todos por sus comentarios y estamos en la mejor disponibilidad de abordar de alguna manera todas las preguntas que ustedes puedan tener. Si me mandan un correo, yo con gusto puedo interactuar más en lo particular con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y finalmente la última pregunta es en relación a estos criterios que hay para otorgar las licencias de manejo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que piensas en relación a estos criterios? Si se deberían endurecer, si se deberían de ser diferentes o como están bien. Fíjate que ese es un súper tema que también a través de una buena legislación se podría abordar de forma más adecuada. Ahorita le estamos, por 500 pesos, le estamos dando a alguien la oportunidad de manejar y matar a los demás con quienes circula, ¿verdad? Y a veces es tomado más como un requisito para obtener dinero. Las propias administraciones municipales o estatales, dependiendo de quién te da la licencia, que realmente para garantizar que quien conduzca un vehículo automotor o una motocicleta particularmente, sea alguien que sabe utilizarla y que está sensibilizado para utilizarlo. Entonces son elementos que valdría la pena que se incluyeran en las legislaciones, ¿no? La obligatoriedad de pasar un examen, pero un examen que de veras dé cuenta de qué tanto conoces los señalamientos, qué tanto conoces tu forma en cómo debes de comportarte en la vía pública y que de alguna manera tengas la capacidad para manejar, ¿verdad? Que puedas estacionarte, que puedas
frenar a tiempo, que sepas frenar, que sepas acelerar, etcétera. Son elementos que luego a veces cuando ya maneja uno los da por hecho, pero cuando uno empieza a manejar o cuando te toca ir con alguien que empieza a manejar, te das cuenta que no es tan de facto que se sepan o que los traiga uno por herencia, sino que es algo que se aprende y que solo a quienes ya lo han aprendido debería de inculcarse esto. Y entonces, ¿qué hace mucha gente? Pues, aquí me ponen requisitos muy difíciles, voy y saco mi licencia al municipio más alejado, donde me sale más barato y donde ni siquiera examen me piden. Entonces, como que son elementos que se podrían ir mejorando, hacer realmente este licenciamiento de una forma más ordenada, particularmente, diría yo, con adolescentes, donde las licencias progresivas, ¿no? Primero te dejo manejar con un responsable a cargo en horario diurno. Después te dejo manejar solo, pero solo en horario diurno. Bueno, ya cuando pasaste mucho tiempo, muchas pruebas, etcétera, ahora sí te doy la licencia o el permiso para conducir a cualquier hora, ¿verdad? Entonces, no de inicio a los 16 años ya puedes hacer lo que quieras porque tienes un permiso para conducir que prácticamente te da la libertad de matarte y matar a los que te encuentres en la vía cuando vayas asumiendo conductas de riesgo. Entonces, son temas en los que podríamos trabajar. Claramente, el licenciamiento gradual en adolescentes funciona y funciona muy bien y es algo que tendríamos que ir impulsando, pero también en personas de mayor edad, exámenes más rigurosos sobre habilidades para conducir y conocimientos de los señalamientos, del qué sí hacer y del qué no hacer en la vía pública. Excelente, pues muchísimas gracias. Creo que es algo importante que se tiene que considerar, porque efectivamente es un tema que en muchos lugares es muy laxo, el sacar una licencia de conducir. Entonces, el tema está ahí y esperaremos que nuestras autoridades pues puedan implementar estrategias que permitan disminuir los riesgos en los jóvenes, en los motociclistas, en quienes circulan en un vehículo, en quienes caminamos, somos transeúntes, etcétera. Entonces, gracias por este tema tan irrelevante en todos lados del mundo, porque también ponías ahí unos mapas muy interesantes a nivel mundial. Entonces, no nada más en México, sino en todo el mundo es un tema súper importante, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor, te agradecemos mucho y a nombre del doctor Eduardo Lascano, secretario académico de la Escuela de Salud Pública de México, te damos las gracias, ponemos en pantalla tu constancia de participación y agradecimiento y esperamos que pronto volvamos a tener una videoconferencia con este tema tan importante y a lo mejor con actualizaciones ya en estas investigaciones que nos has comentado. Pues muchas gracias y le dejo la palabra a la maestra Janet, que tiene algunos anuncios que hacer. Gracias a todos por escucharnos y por vernos. Buena tarde. Muchísimas gracias, maestra Nenetzen. Gracias, doctor Ricardo. Todas las felicitaciones en el chat y sobre todo la importancia que se tiene de la educación vial y de que nos sensibilicemos en este tema. Muchas gracias. Y si me permiten, voy a hacer unos anuncios. Les invitamos a que sigan consultando la página de Educación Continua, como lo comentó el doctor Ricardo, su ponencia y el resto de las ponencias que hemos puesto a su disposición están en el enlace de videoconferencias en la página de Educación Continua. Y también tenemos, empezó en esta semana el curso de trato digno a la atención a la salud con la doctora Blanca Pelcastro y Sergio Meneses, en el que si ustedes están interesados todavía en participar, podrían inscribirse en esta semana para poder incluirse en el grupo. Entonces pueden ver toda esta información en el enlace ahí abajo. Y también les invitamos a la próxima, no es cierto, también les queremos invitar al curso de competencias en enfermedades crónicas no transmisibles, que es un curso que está dirigido especialmente a médicos pasantes que quieran mejorar sus habilidades clínicas en el manejo de enfermedades crónicas. Esta es una colaboración que tenemos con el Instituto Nacional de la Nutrición y que en esta semana se abre el curso de dislipidemias, entonces los invitamos a que se inscriban.
También acá está el enlace para las videoconferencias que pueden grabar. Le vamos a pedir al doctor Ricardo que nos permita publicar sus presentaciones para que ustedes puedan consultarlas. Con esto terminaríamos la videoconferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima semana. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo a la distancia.